Muy buenas tardes, mi nombre es Alexa García Ramírez y el día de hoy mi equipo y yo les hablaremos sobre las funciones del lenguaje. Existen 6 tipos de funciones en el lenguaje, que son la referencial, metalingüística, poética, emotiva, apelativa y la fática. Empezaremos con la función referencial. Esta función es empleada para mencionar los factores externos del propio acto comunicativo y del emisor, lo que permite exponer la realidad de manera concreta y objetiva. La función referencial del lenguaje también se conoce como función denotativa, función informativa o como función simbólica, según Carl Bugler. Por su parte, la función referencial permite verificar la veracidad del mensaje y su relación con el referente y el contexto. Es decir, se utiliza cuando solo queremos dar a conocer un objetivo al receptor. Un ejemplo sería: el autobús salió media hora después, ya que solo estoy especificando la salida del autobús, no la entrada ni las paradas. Siguiendo con las funciones del lenguaje, tenemos la función metalingüística. Esta función se refiere al uso del lenguaje para explicarse a sí mismo, es decir, para explicar el código de la lengua. En otras palabras, es el lenguaje que usamos para describir y reflexionar sobre la propia lengua. Esta función del lenguaje se usa frecuentemente tanto al nivel oral como escrito, cuando se pretende explicar el código de la lengua, su forma y su funcionamiento. Es decir, todos los discursos que explican las normas, reglas y condiciones para el uso correcto de la lengua hablada o escrita son discursos con función metalingüística. Un ejemplo podría ser que en clases de primaria las maestras le explican a los alumnos el tema del sustantivo, verbo, adverbio o adjetivo. La función del lenguaje que se estaría utilizando sería la función metalingüística, ya que el mensaje que se está mandando al receptor es de la propia lengua. Otro ejemplo sería en este momento que les estoy explicando las funciones del lenguaje. La función que estaría utilizando es la metalingüística, ya que les estoy explicando de la misma lengua. Buenos días, yo soy César y a mí me tocó hablar sobre la función emotiva y la función poética. La función emotiva del lenguaje, también conocida como función expresiva o sintomática, es la manifestación del lenguaje que se usan las personas cuando quieren hablar sobre sus estados de ánimo. Es la capacidad que tiene el ser humano de exponer sus pensamientos y emociones a través de las palabras. Esto sucede, por ejemplo, cuando las personas se lamentan por haber perdido a un ser querido, y el elemento más importante de la función emotiva es el emisor, ya que es el encargado de comunicar sus preferencias, sensaciones, prejuicios y deseos. Cabe acotar que al momento de contar sus sentimientos, las personas pueden recurrir a la risa, el llanto, los movimientos de las manos o el desplazamiento de la mirada. Estos hechos demuestran que los gestos y el tono de voz son significativos, porque incrementan el efecto de los mensajes. Por ejemplo, si una persona dice "qué bien me siento hoy" y sonríe, entonces se puede percibir que su actitud es positiva. Pero si comenta "qué difícil es la vida" y desvía la mirada, es porque está manifestando algún malestar emocional. Por ello, se afirma que la función emotiva se caracteriza por ser subjetiva. Y ahorita le hablaré sobre la función poética. La función poética se da cuando usamos una forma creativa e ingeniosa. Cuando el lenguaje cumple una función poética, las frases e ideas adquieren diferentes significados. La función poética del lenguaje se ve por el uso de un lenguaje comunicativo. Esto quiere decir que tiene diferentes formas de interpretar. En cambio, en los textos que no siguen esa función, solo permiten que sus ideas requieran una sola. Y es todo por hoy. Muy buenas tardes, mi nombre es Rodrigo Ontiveros y hoy vengo a presentarles los temas de las funciones de la lengua que me tocaron, las cuales son la función fática y la función apelativa. Comenzaremos con la fática, que es una de las 6 funciones del lenguaje según las identificó el lingüista y fonólogo ruso Roman Jakobson en su teoría de la información de 1958. La función fática del lenguaje, también conocida como función relacional, es aquella que se cierra en el canal comunicativo
que permite la transmisión física de la información entre emisor y receptor. Esto quiere decir que la función fática tiene lugar cuando se utiliza el lenguaje para verificar la disponibilidad y capacidad del canal comunicativo antes de comenzar el intercambio de información. De este modo se verifica que no existan tropiezos o barreras en el canal, las cuales podrían deteriorar la calidad de la comunicación, aunque no impedirla del todo. Para ello se emplean alocuciones que carecen mayormente de significado propio, pero que sirven para retroalimentar la comunicación y confirmar que todo esté listo para que el emisor emita y el receptor reciba. Las funciones fáticas se manifiestan a través de diferentes piezas del lenguaje, ya sea algunas preguntas no referenciales o frases y partículas de acompañamiento. Para concluir, algunos ejemplos de uso fático del lenguaje son cuando atendemos el teléfono y decimos hola, bueno o aló. Estamos indicando que estamos listos para empezar a emitir o recibir un mensaje. Lo mismo ocurre cuando nos están contando algo y cada cierto tiempo añadimos un sí, ok, claro, ajá y otras palabras que no tienen significado en sí mismas, pero le confirman al emisor que seguimos prestando la atención. Muy bien, ahora pasaremos con la función apelativa. Al igual que la anterior, es una de las 6 funciones del lenguaje identificadas por el lingüista y fonólogo ruso Roman Jakobson. Y dichas funciones del lenguaje se desprenden de los tradicionales factores de la comunicación y se expandieron en los trabajos previos de la lingüística. La función apelativa o función cognitiva es aquella que aspira a influir en la conducta del receptor tomándolo como el factor comunicativo de mayor interés en su accionar. Es decir, se centra en el receptor porque desea transmitir una orden, una sugerencia, una alerta o un requerimiento de algún tipo y espera una respuesta del receptor, una conducta o algún tipo de devolución de quien la recibe. Por esta razón, la función apelativa se expresa generalmente a través de oraciones extraortivas o imperativas, aunque perfectamente puede hacerlo a través de interrogaciones o formulaciones más sutiles y discretas. Estos son algunos casos de la lengua apelativa. Cuando solicitamos algo amablemente, ya sea puedes acompañarme al médico o me gustaría caminar contigo en la calle. O cuando hacemos alguna advertencia, ya sea cuidado con ese auto o le gritamos a alguien corre. Esos serían algunos usos de la lengua apelativa.